chicos, vamos a empezar viendo la parte de demostraciones trigonométricas y para hacer demostraciones trigonométricas vamos a hacer una breve introducción a las diferentes fórmulas que vamos a tener. Las fórmulas básicas, que son las que se dan en cuarto de la ESO, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, tangente seno entre coseno, 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado y 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado. Recordar que tanto secante como cotangente como cosecante son las funciones inversas. Cosecante es la inversa del seno, secante la inversa del coseno y cotangente la inversa de la tangente. También voy a comentar un par de cosas interesantes, que es de la función trigonométrica principal. Siempre nos va a ser útil despejar el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Tendríamos, si despejamos seno cuadrado, igual a 1 menos coseno cuadrado, y si despejamos coseno cuadrado, tendríamos 1 menos seno cuadrado. Y otra cosa que también nos puede resultar muy útil en algunas ocasiones es, como la tangente es seno partido de coseno, utilizar la inversa. Entonces, escribir la cotangente, que como es la inversa de la tangente, es dar la vuelta a la fracción, como coseno partido de seno. Con estas aportaciones dentro de las demostraciones nos puede resultar muy útil de cara a los ejercicios. Por último, vamos a comentar brevemente las nuevas fórmulas. Tenemos las fórmulas de suma de ángulos, seno, coseno y tangente, y las fórmulas de resta de ángulos, seno, coseno y tangente. Si os fijáis, la fórmula realmente es la misma y la única diferencia es el término de en medio. Si estoy sumando el seno de a más b o de x más y, es en forma de suma, y el seno de x menos y es en forma de resta. Bueno, las fórmulas practicarlas y aprendéroslas, y las iremos viendo a medida que hacemos los ejercicios. Por último tenemos otro bloque de fórmulas, que serían las fórmulas de los ángulos dobles y ángulos mitad. Entonces, para ángulos dobles tenemos el seno de 2x, coseno de 2x, tangente de 2x, y para ángulo mitad, seno de x medio, coseno de x medio, tangente de x medio. Os recomiendo una actividad muy sencilla para practicar, que es utilizar las fórmulas de la suma para deducir las fórmulas del ángulo doble. Y para eso lo único que tenéis que hacer es, en vez de escribir x más y en la fórmula, es escribir x más x. Por tanto, el seno de 2x sería igual al seno de x más x. Y utilizáis las fórmulas de suma y llegaréis a las fórmulas de ángulo doble. Bueno, con esta breve introducción vamos a empezar con un ejemplo. En este primer ejemplo vamos a utilizar las fórmulas más básicas de trigonometría. Para hacer demostraciones no hay una regla que podamos seguir siempre, pero sí hay unas ideas que nos van a ayudar mucho. Lo primero de todo va a ser siempre fijar un lado, el lado más sencillo. En el ejemplo que acabamos de poner, el lado más sencillo sería el coseno y el otro lado es más operable. Por tanto, lo que vamos a hacer es fijar el lado del coseno y el otro lado lo tenemos que operar. Así que nos vamos a poner a operar este lado. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer cuando operamos es aplicar las fórmulas y ir operando y simplificando las cosas que se puedan, pero siempre con el objetivo de llegar al otro lado. En nuestro caso tenemos que llegar a coseno, a conseguir un coseno. Si nos fijamos en nuestro lado que vamos a operar, tenemos una tangente y conocemos una fórmula con la que podemos cambiar la tangente, que es seno partido de coseno. Pues ese es el primer paso que vamos a dar. La parte de arriba de la fracción la dejamos como está, coseno de x menos seno de x, y en la parte de abajo de la fracción la tangente la vamos a cambiar por seno de x entre coseno de x. Una vez que hacemos esto, seguimos operando. ¿Y con qué nos encontramos? Con que estamos en un castillo de fracciones. Pues lo primero que vamos a hacer es resolver el denominador.
Recordamos que siempre que tenemos un número sumado o restado a una fracción, lo único que tenemos que hacer es que el denominador pase multiplicando y lo dejamos todo dentro de la misma fracción. Copiamos igual la parte de arriba, el denominador, como hemos dicho, lo pasamos multiplicando, 1 por coseno sería coseno de x, el seno lo dejamos como está y el denominador lo copiamos, como en el denominador había coseno, coseno de x. Seguimos, como hemos dicho, operando y ahora estamos en un castillo de fracciones. Vamos a recordar cómo desharíamos este castillo de fracciones. Cuando tenemos un término partido de una fracción, el denominador sube arriba multiplicando. En este caso tenemos nuestro término partido de esta fracción, que es el denominador coseno de x. Por tanto, el coseno de x va a subir arriba multiplicando. Y lo coloco, pero no lo opero. Recordar que esto ya lo hemos aplicado en otras partes de las matemáticas. Colocamos las cosas, pero no operamos hasta que no veamos si podemos simplificar. Una vez que llegamos aquí, nos fijamos que en la parte de arriba de la fracción y en la parte de abajo de la fracción tenemos dos paréntesis iguales. Y como todo se está multiplicando, podemos simplificar paréntesis iguales. Por tanto, ese paréntesis se nos va con ese paréntesis y el resultado que nos queda es coseno de x, que es lo que queríamos demostrar. Ya hemos llegado a lo que nos pedían al principio, que es demostrar que esta operación nos daba coseno de x. Espero que os haya resultado sencillo el procedimiento. Vamos a ver un ejemplo más y a ver si con esto vamos fijando estas ideas de cómo se demuestra. Este ejemplo es un poco más complejo, pero tenemos que seguir las mismas ideas básicamente. Fijamos el lado que nos parezca más sencillo, que en este caso es 2 seno, y operamos el otro lado. En este caso operamos una fracción. Cuando yo opero una fracción con distintos denominadores, lo primero que me tengo que plantear es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo se hace igual en polinomios, en números normales, en números naturales y en trigonometría. Entonces me tengo que fijar en mis denominadores. Los denominadores son distintos, por tanto el mínimo común múltiplo y irreducibles. Va a ser la multiplicación de los denominadores. Por tanto va a ser seno de x por 1 más coseno de x. Como estamos en operaciones con fracciones, lo voy a intentar agrupar todo en una misma fracción. En el denominador pongo el mínimo común múltiplo, seno de x, 1 más coseno de x, y voy a pensar igual que pensaba en fracciones algebraicas. Me fijo en mi denominador y en el primero de mis denominadores. Si yo los comparo mi denominador con el primero de los denominadores, me encuentro con que el seno está, pero no está el 1 más coseno. Por tanto, añado en la parte de arriba 1 más coseno de x. Y en la parte de arriba ya había 1 más coseno de x, por lo que lo copio. Ahora copio el más, que es el signo de en medio, y vuelvo a hacer lo mismo. Comparo mi denominador del mínimo común múltiplo con el denominador del principio. ¿Qué le falta o qué hay de más? Está de más el seno. Por tanto, lo que he añadido abajo lo tengo que añadir a la parte de arriba. Añado un seno de x y en la parte de arriba ya había otro seno de x. Ya he aplicado el mínimo común múltiplo y entonces ahora solo me queda operar. Si nos fijamos en nuestra operación, yo tengo dos cosas iguales, por tanto lo podría agrupar y poner 1 más coseno de x al cuadrado. Y en el segundo término me pasa lo mismo y añado seno de x al cuadrado. En la parte del denominador no tengo que operar nada, lo dejo como está, porque el objetivo va a ser siempre operar y simplificar si es necesario para llegar al resultado que queremos. El resultado suele ser un resultado simplificado, entonces en realidad voy a tener que operar y buscar cómo simplificar. Vamos a seguir con la parte de arriba y si nos acordamos estamos
en las famosas identidades notables, que ya os comenté muchas veces que os iban a salir en repetidos sitios. Vamos a revisar la fórmula a ver si nos acordamos. Como bien sabéis, la fórmula de suma al cuadrado es primero al cuadrado más doble el primero por el segundo más segundo al cuadrado, y vamos a aplicarla tal cual. Entonces tendríamos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por 1 por coseno, que quedaría 2 coseno de x, más coseno cuadrado. Y añadimos el segundo término, más seno cuadrado. Si seguimos con la operación, seno cuadrado, como he dicho, el denominador lo dejamos como está. Y tenemos que pensar qué más cosas podemos hacer. Entonces vamos a ver a dónde queremos llegar. Queremos llegar a 2 seno de x. En el denominador ya tenemos el seno de x, así que seguramente ese seno no lo tengamos que tocar. Y deberemos operar el numerador porque en el numerador tiene que aparecer un 2, así que no estamos teniendo un 2. Vamos a ver qué hacemos para conseguir ese 2. Vamos a fijarnos en nuestras fórmulas y la más importante de todas, en la que más hincapié vais a tener que hacer siempre, es en la fórmula fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si nos fijamos, eso aparece aquí, aunque se ha dado la vuelta. Tengo coseno cuadrado más seno cuadrado. Por tanto, esto lo puedo cambiar por 1. Vamos a cambiarlo por 1 y como ahora tengo dos unos, los voy a poder sumar. 1 más 1. Pongo directamente 2 más 2 coseno de x. Y en el denominador lo dejamos como está. Seno de x, 1 más coseno de x. Ya me ha aparecido el 2, pero resulta que tengo que tener un solo 2 y aquí aparece una suma. Yo no puedo simplificar fracciones excepto si hay términos multiplicándose. Y aquí aparece el 2 en dos sitios. Pues no hay ningún problema porque esto ya lo hemos hecho en otras partes de las matemáticas, que es, si yo tengo algo que se repite, lo puedo sacar como factor común. Ponemos el 2 delante y si yo le quito al primer término un 2, no me queda nada, pero ya sabemos que en matemáticas es como si tuviera 2 por 1, por tanto me queda un 1. Y si le quito al segundo término el 2, me queda el coseno de x. Me voy al denominador, tengo seno de x por 1 más coseno de x. Y ya tengo una fracción en la que todo aparece multiplicándose. Y ya puedo simplificar las cosas que sean iguales. Ya puedo tachar 1 más coseno de arriba, 1 más coseno de abajo. ¿Y qué me queda? 2 partido de seno de x. Hemos llegado a la solución que queríamos demostrar. Aunque ha sido un poco largo el proceso, espero que se haya comprendido bien.